Vamos a identificar ahora ciertas características de una función cuadrática. Como sabemos, la expresión de una función cuadrática viene expresado de la siguiente forma: f de x igual a x cuadrado más bx más c, en donde podemos observar en nuestro ejemplo que el valor de a es el coeficiente numérico que está multiplicando al x cuadrado. En nuestro ejemplo sería el 5. El valor de b es el coeficiente numérico que está multiplicando a x, en nuestro caso sería menos 10. Y el valor de c es el término independiente, es decir, el que viene solo. Bien, a partir de eso también se puede mencionar que el valor de a nunca puede ser mayor que 0. Lo que sí puede pasar con el valor de b y el valor de c, que pueden ser 0. Bien, centrémonos en el ejemplo planteado. Vamos a empezar calculando el vértice. Como podemos ver, el vértice viene expresado con su componente en x y su componente en y. ¿Por qué es importante determinar primero el vértice para poderlo representar gráficamente? La componente en x, nosotros vamos a utilizar la fórmula menos b sobre 2a. Una vez que nosotros ya avanzamos o pudimos identificar los elementos, simplemente lo reemplazamos. El valor de b aquí, como podemos observar, es menos 10. Entonces, entre paréntesis le ponemos menos 10. Recordemos que el menos, este menos de aquí es de la fórmula, es de la operación, esa es constante, no cambia. Sobre 2a, 2 que multiplica a, en nuestro caso, que sería 5. Y tenemos que x va a ser igual, menos por menos, si aplicamos la ley de signos, me queda 10 sobre, y abajo me queda 2 por 5 igual 10. Y 10 para 10 es a 1. Miren, tenemos ya el valor de su componente en y del vértice. Ahora vamos a encontrar la componente en y. ¿A qué es igual esto? A f de x, es decir, a f de 1 en nuestro caso. Ese fue mi x encontrado para el vértice. Entonces tendríamos que y es igual a f de 1. Quiere decir que en la función vamos a reemplazar 1 en donde esté x. Entonces, como tenemos 5 por x al cuadrado, sería 5 por 1 al cuadrado menos 10x, pero en nuestro caso x vale 1, 10 por 1, y finalmente más 5. Listo, tendríamos entonces que 1 al cuadrado, siempre hay que desarrollar primero la potencia, 1 al cuadrado es 1, por más 5 queda 5, menos 10 por 1, 10, y finalmente tenemos más 5, ¿no? Si nosotros sumamos positivo con positivo, tendríamos 5 y 5, 10, y menos 10, 0. Y miren, ya tenemos las coordenadas de nuestro vértice, que serían 1 en x, 0 en y. Bien, con el vértice o con sus coordenadas encontradas, vamos a proceder a realizar la representación gráfica. Para ello, primero ubicamos el vértice. Tenemos 1 en x, que sería aquí. Pongámosle de otro color para que se pueda diferenciar. ¿Listo? Y 0 en y. Sí, este es nuestro punto 1 en x y 0 en y, de acuerdo a sus componentes encontrados, ¿no? Tenemos 1 en x, 0 en y. Este va a ser nuestro vértice. Ahora, ¿cómo determinar si la curva es hacia arriba o es hacia abajo? Recuerden que la concavidad es hacia arriba cuando el valor de a es positivo, y la concavidad de la curva es hacia abajo cuando el valor de a es negativo. En nuestro caso es positivo, por lo tanto ya sabemos que nuestra parábola va a ser en este sentido. Ahora bien, como sabemos nosotros el valor de c, este valor de c nos representa en donde la parábola va a cortar el eje y. En este caso sería más 5,
Determinamos ese punto 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos otro punto para poder graficar. ¿Listo? Luego procedemos a determinar, ya para trazar la parábola o la gráfica aproximada, voy a trazar el eje de simetría. Recuerden, el eje de simetría viene dada por la fórmula x es igual al valor que nosotros hemos sacado en la componente en x del vértice. En este caso sería 1, ¿no? ¿Por qué? Porque x viene dado por esta misma fórmula. ¿Cuánto sacamos? 1. Entonces, el valor del eje de simetría sería x igual a 1. ¿Cómo le represento eso? Con una paralela al eje y que pasa por el valor de 1 en x. Tendríamos ahí. ¿Para qué me sirve eso? Para determinar otro punto para poder realizar la gráfica. Recuerden, el eje de simetría divide simétricamente la parábola. ¿Sí? Divide simétricamente la parábola. Es decir, que se refleja. Por lo tanto, el punto que está aquí hacia la izquierda a una unidad está también a la derecha a una unidad. ¿Sí? Miren, ya tenemos los 3 puntos para poder nosotros representar gráficamente la parábola. A continuación procedemos a unir esos 3 puntos que nosotros pudimos obtener. Recuerden, esta es una gráfica aproximada, pero ajustada a la realidad. Miren, y allí tenemos ya la parábola encontrada. Si nosotros pasamos o procedemos a representar en GeoGebra, vamos a observar que se ajusta a la realidad, ¿no? Entonces, tenemos la función cuadrática 5x cuadrado menos 10x más 5. Nos vamos a GeoGebra. 5x cuadrado. Activamos para 5x cuadrado. Tenemos también menos 10x más 5. Y damos Enter. Miren, tenemos aquí la gráfica real ya. Como podemos ver, el vértice que nosotros también encontramos, 1, 0. Ese sería nuestro vértice. Tenemos también aquí, como habíamos dicho, aquí vamos a graficar el eje de simetría. Nuestro eje de simetría, recuerden, era x igual a 1. Y miren, podemos determinar aquí el punto que nosotros encontramos acá, que está aquí, y el otro que encontramos a través del eje de simetría, que estaría acá. ¿Sí? Entonces, esa es la gráfica real y esta sería nuestra gráfica aproximada de la función cuadrática planteada. En esta gráfica nosotros podemos ya determinar tanto este sería el eje de simetría, ¿sí? El dominio de la función. El dominio de la función vendrían a ser todos los números reales. El dominio de la función vendría a ser todos los números reales, porque pues recuerden, esto se proyecta hasta los infinitos, ¿no? Y si nosotros deslizamos una vertical, siempre sobre la parábola siempre le topa, ¿no? Aquí no significa que no le topa, porque esto va a seguir proyectándose hasta el más infinito. Igual hasta acá, este va a seguir proyectándose, siempre le topará. ¿Sí? Para analizar el recorrido, ahora procedemos a hacerlo a través de una horizontal. Miren, aquí en cambio no le topa la parábola, pero desde este punto, ¿sí? ¿Qué valor le corresponde en y? 0. ¿Sí? 0. Por lo regular, el recorrido de la función se lo ve a través de la componente aquí, ¿no? En este caso, podemos observar que la horizontal topa a la gráfica desde 0 hasta más infinito. Entonces, el recorrido de la función tenemos que es desde 0 incluido, porque es parte de la gráfica, ¿no? 0 incluido hasta más infinito. Listo. Podemos analizar los intervalos de donde decrece y crece. Aquí podemos observar que va a venir desde el menos infinito la parábola, decreciendo hasta este valor en x, que es
1. Y va a crecer desde 1 hasta más de infinito. Finalmente, podemos decir que esta parábola tiene un mínimo, que vienen a ser las coordenadas del vértice, ¿no? En nuestro caso sería 1,0. ¿Sí? Entonces es muy importante determinar estas características. Si nosotros quisiéramos dejar escrito los intervalos de donde crece y decrece, pues bueno, hagámoslo también. Decrece, vamos a poner que decrece desde menos de infinito hasta 1. Siempre esto en X, ¿no? Con relación los intervalos para saber la monotonía lo determinamos a través de X. En cambio, va a crecer. Aquí ya podemos observar que el 1 se le excluyó, pues aquí le puede incluir desde 1 hasta más infinito. Eso sería con relación a las características importantes de una función cuadrática. Cómo determinar el vértice, su componente en X, su componente en Y, cómo representar, ubicando estos 3 puntos importantes que nosotros les explicamos.